demostrar que Dios existe? Este es un nuevo episodio de Teología Filosófica y hoy vamos a tratar acerca de las famosas 5 vías de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Tengo que decir que tuve algunas dudas sobre si hacer o no un episodio sobre este tema por varias razones. En primer lugar, porque es un tema ya muy conocido, muy trillado, sobre el que se ha escrito y se ha dicho mucho. En segundo lugar, porque además yo creo que es un tema al que a veces se le concede una importancia un poco desproporcionada dentro del debate entre teísmo y ateísmo. No es que no tenga ninguna importancia, pero a veces se le da una importancia mayor que la que realmente tiene. Aún así, me decidí a hacer el episodio por dos razones. La primera razón es porque lo han elegido ustedes. Yo puse una encuesta en mi canal sobre qué tema querían que tratara en el próximo episodio, y de las 4 opciones que planteé, salió elegida la de las 5 vías con una cierta diferencia. Para los que votaron las otras opciones, el tema de la simplicidad divina, el tema de la teodicea de Leibniz, el tema de la devaluación de la omnipotencia divina, bueno, tengan un poquito de paciencia porque esos episodios ya vendrán. Ahora toca hablar entonces de las 5 vías. Pero además hay otra razón por la que me decidí hacer este episodio, y es que pues he visto algunos vídeos en YouTube y en otros sitios sobre el tema de las 5 vías, y por lo general me da la impresión de que pues se las suele malinterpretar. Es decir, hay muchos vídeos dando vueltas por ahí en los que se intenta explicar las 5 vías de Tomás de Aquino y realmente se confunde más que lo que se aclara. Entonces yo creo que es importante estas vías entenderlas bien. Antes que nada quisiera hacer una aclaración que considero que es importante. Este canal es un canal de teología filosófica, no es un canal de apologética. ¿Qué quiero decir? No es un canal de defensa de la religión o de defensa del teísmo. Eso no quiere decir que yo no sea teísta. Yo soy teísta, más aún, me lo han preguntado y no tengo ningún problema en decirlo. Me considero a mí mismo tomista. Pero eso no quiere decir que yo aquí vaya a ser una especie de defensa ciega o a ultranza de las 5 vías de Tomás de Aquino, ni de los argumentos a favor de la existencia de Dios en general. Lo que voy a intentar hacer es explicar estos argumentos lo mejor posible, para que se entienda qué son, qué no son, cuál es su finalidad y cuál es su alcance. Los argumentos de Tomás de Aquino pueden convencer o pueden no convencer, se los puede atacar, se los puede defender, pero en todo caso lo importante es que cuando se los ataque o cuando se los defienda, que se ataque o defienda exactamente lo que Tomás dijo, y no una especie de caricatura armada ad hoc para esa defensa o para ese ataque. Entonces, ¿cuál es el plan de este episodio? Bueno, lo que voy a hacer es una aproximación general al tema de las vías de Tomás de Aquino, una introducción general al tema, y sobre todo lo que voy a intentar es dar algunas claves de lectura. La idea es que cuando ustedes vean este vídeo, terminen de verlo, puedan leer las 5 vías de Tomás de Aquino y las entiendan mucho mejor que lo que hubieran entendido sin verlo. Más adelante voy a hacer, de a poco, con el tiempo, hay que tener paciencia, uno a uno, un episodio dedicado a cada una de las vías. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero aquí de lo que se trata es de dar unas bases generales para poder entenderlas mejor. Lo que voy a tratar de hacer es un análisis lo más completo posible, es decir, no me voy a ahorrar ningún elemento. Entonces les advierto, el que esté esperando aquí un vídeo en el que se demuestre en 5 minutos la existencia de Dios, o una especie de cosa para tirarle por la cabeza al ateo y decir jaque mate ateo, pues este no es su canal. Hay otros canales para eso. Esto va a ser un análisis exhaustivo. Quien quiera dedicar este tiempo a esto, pues adelante. Y si no, pues hay otras cosas mejores que hacer en la vida, ¿no? Uno puede jugar a la PlayStation o escuchar reggaetón. ¿Qué son y para qué sirven exactamente las 5 vías de Tomás de Aquino? Bueno, fundamentalmente son 5 argumentos que están diseñados para demostrar la existencia de Dios.
Tomás de Aquino formuló estos argumentos en su obra más conocida y probablemente más importante, que es la Suma Teológica. La Suma Teológica, Tomás de Aquino la empezó a escribir en el año 1265 y al momento de su muerte, en 1274, todavía estaba inconclusa, dejó la obra sin terminar. Las 5 vías en concreto están en la primera parte está dedicada a Dios y la creación. En la cuestión 2, que trata sobre cómo conocemos la existencia de Dios, y en el artículo 3, dedicado específicamente a la cuestión de si Dios existe. Es muy fácil recordarlo porque es primera parte, cuestión 2, artículo 3. 1, 2, 3. Un dato importante que hay que tener en cuenta es el siguiente. La Suma Teológica tiene 3 partes. Esas 3 partes están divididas a su vez en 614 cuestiones diferentes. Y las cuestiones a su vez contienen un total de 3.125 artículos. De esos 3.125 artículos, Tomás de Aquino dedica uno solo al tema de demostrar la existencia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente quiere decir que dentro del contexto de la Suma Teológica, e incluso más ampliamente, dentro del contexto de la obra de Tomás de Aquino, el tema de los argumentos demostrativos de la existencia de Dios no ocupa un lugar tan destacado. Está al comienzo de la Suma, pero luego hay 3.000 y pico de artículos más que tratan de cuestiones muy, muy diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente cuando uno ve a veces los manuales de filosofía que dedican al pensamiento de Tomás de Aquino 2 líneas, 2 páginas, y lo único que explican es las 5 vías, ¿no? Pues es una visión un poco distorsionada y desproporcionada. Las vías no son tan importantes dentro de la Suma ni dentro del pensamiento de Tomás de Aquino, si bien tienen su importancia. Otra cosa importante que hay que aclarar es que la Suma Teológica, donde están contenidas las 5 vías, está escrita expresamente para el principiante de teología. Es decir, esa obra está pensada para aquel que se inicia en el estudio de la teología. Eso tiene, con respecto al tema de las 5 vías, 2 implicaciones muy, muy importantes. La primera de ellas es que esas 5 vías están formuladas para que las entienda uno que recién empieza. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente las formulaciones de estos argumentos que encontramos en la Suma Teológica no son necesariamente las mejores formulaciones de estos argumentos, ni las más técnicas, ni las que tienen un desarrollo técnico más preciso. De hecho, hay muchos lugares paralelos en la obra de Tomás de Aquino donde él también desarrolla otras versiones de estos argumentos, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces esas otras versiones son mejores y están mejor explicadas que las de la Suma Teológica. No siempre, vamos a ver. Una segunda implicación que tiene el hecho de que la Suma Teológica esté dirigida a principiantes es que Tomás de Aquino ya da por sentado que el lector de esta obra, el lector de la Suma Teológica, es alguien que tiene previamente la certeza de la existencia de Dios, es decir, tiene subjetivamente por verdadero que Dios existe. Sea por la razón que fuere, sea por una especie de fe o confianza natural en sus padres o en otra gente que tiene autoridad, o sea por una especie de conocimiento natural y espontáneo, una especie de razonamiento prefilosófico que conduce a la conclusión de que Dios existe. De hecho, mucha gente tiene esa especie de razonamiento espontáneo a partir de la contemplación del mundo, a partir de que el mundo tiene un orden, a partir de que la existencia propia es contingente y ese tipo de cosas, ¿no? Hace una inferencia espontánea, un razonamiento mediante el cual concluye, naturalmente, que tiene que haber una primera causa, un creador de todas las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un razonamiento y una inferencia prefilosófica, no demostrativa, ¿no? Que mucha gente puede tener antes de empezar a estudiar filosofía o antes de empezar a estudiar teología. Fíjense que una cosa importante es que para Tomás de Aquino la existencia de Dios no es un artículo de fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Tomás de Aquino la existencia de Dios no es algo que aceptamos porque ha sido revelado
mediante una fe sobrenatural o algo por el estilo. Es más bien, y él lo dice expresamente, la existencia de Dios es un preámbulo de la fe. Es una precondición para que luego aceptemos determinadas verdades como reveladas, ¿no? Pero aquel que tiene fe sobrenatural en una religión determinada o en un contenido determinado, previamente ya conoce o acepta la existencia de quien revela, porque si no, no puede aceptar la revelación. Por lo tanto, la existencia de Dios no es un artículo de fe, sino que es un preámbulo de fe. Es algo que se puede alcanzar mediante un conocimiento natural. El hecho de que las 5 vías de Tomás de Aquino estén dirigidas a una persona o un lector que ya previamente tiene la certeza en la existencia de Dios, no invalida esas demostraciones o esos argumentos. Uno podría pensar que sí, y de hecho el filósofo Søren Kierkegaard plantea la siguiente objeción. Fíjense, les voy a leer lo que dice Kierkegaard. Si Dios no existe, entonces es imposible demostrarlo, pero si existe, es una locura querer demostrarlo, pues en el momento que comienzo la demostración, lo he supuesto no como algo dudoso, sino como algo establecido, porque en caso contrario no hubiera comenzado, ya que se entiende fácilmente que todo esto se haría imposible si Dios no existiera. Bueno, lo que dice Kierkegaard fundamentalmente es que si uno ya tiene previamente la certeza en la existencia de Dios, entonces es imposible siquiera empezar la demostración. Bueno, yo creo que esto no afecta a las vías de Tomás de Aquino, porque las vías de Tomás de Aquino lo que buscan, ¿no? Como dije antes, no es alcanzar una verdad que no se tuviera ya, sino que lo que buscan es formular de manera lógicamente demostrativa, lógicamente sólida, ¿no? Un razonamiento que ya previamente ya se ha hecho. Es afirmar una certeza prefilosófica de manera demostrativa. Se trata más bien de un proceso reflexivo mediante el cual uno toma conciencia de cómo ha adquirido ese conocimiento de la existencia de Dios y de afirmarlo o asegurarlo desde un punto de vista lógico. A veces también se objeta a las pruebas de la existencia de Dios que no sirven para nada, porque para el que ya cree en la existencia de Dios no le aportan nada. Y al que no cree en la existencia de Dios, normalmente esta clase de argumentos no le convencen. Fíjense lo que dice a este respecto el filósofo Gabriel Marcel. Les leo. Reflexionando sobre el carácter inoperante de las pruebas de la existencia de Dios, volvemos a encontrar la paradoja de que estas pruebas son ineficaces precisamente donde serían necesarias, es decir, cuando se trata de convencer a un incrédulo. E inversamente, cuando la creencia existe y por lo tanto un acuerdo mínimo, aparecen al menos como inútiles. Básicamente lo que dice Marcel es que las pruebas no sirven para el que está convencido de que existe Dios y tampoco sirven para el que está convencido de que Dios no existe. Pero a esto habría que decir que precisamente las vías de Tomás de Aquino no caen en esta problemática, porque no están dirigidas tampoco a convencer a un incrédulo o a convencer a un ateo. Como dijimos antes, las vías están escritas para un lector que ya tiene la certeza previa de la existencia de Dios. No están diseñadas para ganar una discusión, para ganar un debate apologético, ni nada por el estilo. De hecho, incluso yo creo que es contraproducente. Muchas veces hay gente que dice, bueno, quiero saberme bien las vías de Tomás de Aquino porque así le puedo ganar un debate a un ateo y cosas por el estilo. Bueno, eso yo creo que es completamente inútil. ¿Por qué? Y porque el contexto en general de los debates no es el mejor contexto para explicar todos los conceptos filosóficos que son necesarios para entender las famosas 5 vías. Esas 5 vías se entienden si uno tiene una predisposición para dedicarle tiempo al asunto y para entenderlas lo mejor posible. Pero en el contexto de un debate, pues es muy difícil explicar todas estas cosas y lo normal es que las vías queden completamente ridiculizadas y que pues al final pues no le sirven precisamente a nadie. Con esto no quiero decir que esta clase de argumentos, y en particular las 5 vías de Tomás de Aquino, no tengan absolutamente ninguna utilidad en la discusión con el ateísmo. Sí que tienen alguna utilidad. Sirven como mínimo para lo siguiente, ¿no? Sirven para que el teísta muestre, ¿no?, que su creencia en la existencia de Dios
no es algo completamente irracional, no es algo completamente irreflexivo, ¿no? Sino que está apuntalado, ¿no? Está sostenido en razones sólidas de tipo filosófico, y que si al teísta se le da la oportunidad de explicar estas razones con lógica, con claridad, y a partir de principios razonables y aceptables, ¿no? Entonces puede explicarlo. Tampoco quiere decir que estos argumentos en favor de la existencia de Dios y las 5 vías en particular no sirvan en absoluto para convencer a un ateo de que Dios existe. De hecho, existe el famoso caso del filósofo norteamericano Edward Feser, que precisamente se convirtió al teísmo analizando y estudiando las vías de Tomás de Aquino. Es un caso raro, no es lo más normal, pero eso efectivamente sucedió. Pero no sucedió en medio de un debate, no es que Feser debatiendo con un teísta de golpe se convenció de que Dios existía, sino que le llevó mucho tiempo estudiar las vías de Tomás de Aquino, entenderlas bien y aceptar su conclusión. En todo caso, yo creo que lo importante que hay que tener en cuenta en todo este asunto es que la racionalidad del teísmo no depende, o no se juega al menos enteramente, en la solidez de los argumentos de Tomás de Aquino ni de otros filósofos a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque esa certeza prefilosófica que el teísta puede tener de la existencia de Dios, sobre todo si esa certeza está basada en esa inferencia espontánea a partir del mundo, esa conclusión de que hay una causa de todas las cosas, etcétera, etcétera, yo creo que esa certeza prefilosófica es de suyo, por sí misma, suficiente para que el teísta tenga una certeza subjetiva de la existencia de Dios. Y mientras que el ateo no tenga ningún argumento completamente concluyente en contra de esa certeza, ¿no? Lo que se llama habitualmente un defeater, ¿no? Entonces el teísta no puede ser tachado o acusado de irracional por creer en la existencia de Dios. Yo creo que la certeza prefilosófica de la existencia de Dios puede formar parte de ese conjunto de certezas que una persona puede tener de manera espontánea y que luego pueden ser reforzadas por un razonamiento filosófico. De hecho, si ustedes piensan, nosotros tenemos muchas certezas prefilosóficas, predemostrativas, que a veces formamos mediante un razonamiento o una inferencia espontánea, ¿no? Y que tienen que ver con cosas que no son a veces directamente observables, como la existencia de Dios, y de las que sin tener demostración no es irracional aceptar que existan, ¿verdad? Por ejemplo, piensen ustedes lo siguiente, que hay otras personas que tienen una mente semejante a la mía, ¿no? Es decir, que existen otras subjetividades como la mía. Eso no es algo que sea directamente observable. Y sin embargo, uno espontáneamente, mediante una inferencia, un razonamiento espontáneo, concluye que si hay otra persona que habla conmigo, que interactúa, si hay intersubjetividad a través del lenguaje, a través de otras cosas, ¿no? Efectivamente tiene que haber otras subjetividades como la mía. Y no hace falta un razonamiento demostrativo para que uno tenga esa conclusión con certeza. E incluso sería irracional negar esa certeza a menos que uno tuviera un argumento completamente concluyente en contra de esa certeza. Bueno, yo creo que efectivamente eso es lo que pasa también con la certeza espontánea o natural que podemos tener de la existencia de Dios. Luego puede ser reforzada por un argumento, por un razonamiento, por una demostración, pero en sí misma ya es suficientemente sólida. Creo que todas estas aclaraciones son importantes para quitarle un poco de peso o de dramatismo al tema de las famosas 5 vías. Las 5 vías son importantes, pero ni la verdad del teísmo ni la verdad del ateísmo se juegan completamente en este asunto. Esto es importante para poder analizar estos argumentos con objetividad, sin querer ni defenderlas ni atacarlas de una manera completamente fanática. Hay que darles la importancia que tienen, ni más ni menos, y no hay que esperar de ellas ni más ni menos de lo que se puede esperar. Como ya dije, la intención de Tomás de Aquino al formular las 5 vías es la de dar una forma demostrativa, convertir en demostración una certeza prefilosófica y predemostrativa de la existencia de Dios. Pero, ¿de qué hablamos concretamente cuando hablamos de demostración? ¿Qué significa demostrar la existencia de Dios en el contexto
de la obra de Tomás de Aquino. Naturalmente, obviamente, no se trata de una demostración empírica, observable, mediante la experiencia sensible, porque Dios, al menos en la concepción del teísmo clásico, es un ser completamente inmaterial. Se supone que es un ser completamente inmaterial y que no puede, por lo tanto, comparecer en la experiencia sensible, no es algo directamente observable. Tampoco se trata de que Dios sea una especie de hipótesis que es la mejor explicación de un conjunto de fenómenos, es decir, no es una inferencia a la mejor explicación, donde frente a un conjunto de fenómenos determinados se formula una hipótesis que resulta la más completa, la que explica mejor los fenómenos, etcétera, etcétera. La existencia de Dios no se plantea como una hipótesis en este sentido. Más bien, no se trata de una demostración prácticamente en ninguno de los sentidos en los que habitualmente nosotros entendemos que procede la demostración científica, al menos como se entiende la ciencia moderna y la ciencia contemporánea. Para entender qué tipo de demostración está en juego aquí, lo que tenemos que recurrir es a la definición aristotélica de demostración. Tengan en cuenta que para Tomás de Aquino, el estándar de conocimiento cierto, de conocimiento riguroso y científico, era, y en toda su época era así, la filosofía de Aristóteles. Entonces, si un argumento pasaba la prueba de lo que es los estándares de la demostración aristotélica, se podía considerar un conocimiento verdadero y seguro. Y esto es lo que intenta, o lo que va a intentar Tomás de Aquino con las famosas 5 vías. ¿Qué es una demostración para Aristóteles? Bueno, hay que tener en cuenta que para Aristóteles tener ciencia de algo, consiste en lo siguiente. Fíjense, les leo. Dice, creemos que sabemos cada cosa sin más, es decir, tenemos conocimiento científico, pero no del modo sofístico, accidental, cuando creemos conocer la causa por la que es la cosa, que es la causa de aquella cosa, y que no cabe que sea de otra manera. En definitiva, si conocemos la causa de algo, si conocemos que esa es precisamente la causa y que no puede ser otra, entonces tenemos ciencia sobre ese objeto determinado. A su vez, si esa ciencia, ese conocimiento de la causa, lo tenemos o lo adquirimos mediante un razonamiento, entonces ahí tenemos propiamente lo que Aristóteles llama demostración. Fíjense lo que dice Aristóteles. A la demostración la llamo razonamiento científico, y llamo científico a aquel razonamiento en virtud de cuya posesión sabemos. Si pues el saber es como estipulamos, es necesario también que la ciencia demostrativa se base en cosas verdaderas, primeras, inmediatas, más conocidas, anteriores y causales respecto de la conclusión. ¿Qué es entonces para Aristóteles una demostración? Es un razonamiento en virtud del cual tenemos un conocimiento de las causas de algo. Y para ser demostrativo, ese razonamiento tiene que partir de unas premisas que cumplan las siguientes condiciones. Primero, las premisas tienen que ser verdaderas, porque de esa manera se garantiza que la conclusión también es verdadera. La conclusión podría ser verdadera por accidente, pero para que haya una garantía de la verdad de la conclusión, las premisas tienen que ser verdaderas. En segundo lugar, las premisas tienen que ser primeras. ¿Qué quiere decir que sean primeras? Que o bien sean evidentes de suyo, o que al menos puedan ser reducidas, mediante un proceso, a algunas otras proposiciones o premisas que sí sean evidentes para nosotros. Las premisas tienen que ser inmediatas, quiere decir que no se tienen que probar por medio de otra cosa. Tienen que ser más conocidas que la conclusión, al menos con respecto a nosotros. A lo mejor en sí mismas hay cosas que sean más evidentes, pero que para nosotros tienen que ser más conocidas las premisas que la conclusión. Tienen que ser también, por tanto, anteriores, al menos desde el punto de vista lógico, y además tienen que ser causa lógica de la conclusión. ¿Qué quiere decir? Que de esas premisas se tiene que seguir necesaria y lógicamente la conclusión. Siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino distingue a su vez dos tipos de demostración. Hay algunas demostraciones que son demostraciones quia, mediante las cuales se demuestra que algo es, o que algo es de una determinada manera. Y por otro lado están las demostraciones propter quid, que son aquellas mediante las cuales se demuestra por qué algo es o es de determinada manera.
Las demostraciones que Tomás de Aquino llama propter quid proceden siempre de las causas a sus efectos propios o de la esencia de una cosa a sus propiedades. Este es el tipo de demostración que se utiliza, por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? Cuando a partir de la definición del triángulo deducimos ciertas propiedades, como que los ángulos internos suman 180 grados y cosas por el estilo, ¿no? Y también se utiliza a veces en filosofía, cuando, por ejemplo, en la antropología filosófica, a partir de la racionalidad humana deducimos la sociabilidad o la risibilidad u otras propiedades de la naturaleza humana. Lo que hacemos es una demostración propter quid, vamos de la esencia a las propiedades. Las demostraciones quia, por el contrario, son aquellas que se utilizan para demostrar la existencia de una causa. Cuando un efecto es más manifiesto o más evidente para nosotros que su causa, la demostración de esa causa a partir del efecto es lo que se llama una demostración quia. ¿Qué sucede? Que como Tomás de Aquino rechaza la idea de que la existencia de Dios sea algo inmediatamente evidente, y por eso critica también el famoso argumento de Anselmo, conocido como argumento ontológico, para demostrar la existencia de Dios, lo hace en el primer artículo de la misma cuestión en la que están las 5 vías. Entonces lo que él dice es que sus demostraciones, sus 5 vías, son demostraciones quia. Fíjense cómo lo dice el propio Tomás de Aquino. A partir de cualquier efecto puede demostrarse la causa propia de su ser, si los efectos de ésta son más evidentes para nosotros. Porque, dado que los efectos dependen de la causa, supuesto el efecto, es necesario que preexista la causa, por lo cual que Dios es, según que no es por sí mismo evidente para nosotros, es demostrable por los efectos para nosotros evidentes. ¿Qué es entonces para Tomás de Aquino una demostración de la existencia de Dios? Bueno, muy simple. Es un razonamiento lógicamente válido que, partiendo de premisas verdaderas y evidentes para nosotros, en las que se toma como punto de partida un determinado orden de efectos, se concluye de modo lógicamente necesario que tiene que existir una causa de ese determinado orden de efectos y, en última instancia, una causa universal de todas las cosas que son. Y a esa causa universal se le pone por nombre o se le llama normalmente Dios. Bueno, esto es nada más ni nada menos que una demostración de la existencia de Dios.